Marcos capítulo 6, versículo 4. Vamos a leer. Que dice así la palabra de Dios. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Bueno, ¿dónde más somos deshonrados? Los siervos de Dios, ¿dónde son más deshonrados? Donde son menos valorados. Fíjese, aquí lo dice. Así que los siervos de Dios no son bien vistos allá donde los conocen. Así que no te sorprenda que si tomas la decisión de comprometerte en el trabajo, ¿verdad? El trabajo del Señor, vas a encontrar rechazo. Esto lo decía Jesús de sí mismo, ¿verdad? No le comprendían, no le valoraban, pero que decían: este es un carpinterito. Y es verdad, hermano, es muy difícil valorar a los nuestros. Se levanta alguien en una congregación y qué difícil lo tiene para que la congregación lo valore, hermanos, no sabe usted. En cambio, seguro que vienen otros o vas a cualquier sitio y te aplauden y te ¡guau! El superhéroe viene ahí, ¿verdad? Pero en casa, en la familia, en los parientes, ¿pero qué se cree este? ¿Quién es este? Hermano, una vez más, no se necesita, si tenemos un llamado de Dios, no es necesario la aprobación de los hombres, cuando los hombres no quieren reconocerte. Lo importante es que podemos ser útiles para Dios y lo importante es que sea Dios que nos apruebe. Cuando intentamos decir la verdad y queremos mantenernos firmes en el mensaje de verdad, vamos a encontrar muchísimas oposiciones, muchísimas dificultades. No nos van a comprender como le pasaba a Jesús, ¿verdad? No fue bien recibido. Ahora, el que Jesús fuera aprobado entre los suyos, sus familias, o más bien no fuera aprobado, y entre sus conocidos, parientes, vecinos, no por eso el Señor no hizo y cumplió con el plan que el Padre le había encomendado. Él puso la mira en el trabajo, en la labor que el Padre le había dado. Y bueno, si los fariseos no quieren estar con él, no hay problema. Jesús no se iba a unir al fariseísmo, aquellos que no querían aceptar el mensaje que él estaba compartiendo. El mensaje que Jesús estaba compartiendo era el mensaje que Dios le había dado para que se salvaran, pero la mayoría lo rechazaron. ¿Quién sale perdiendo cuando se rechaza el mensaje? El que lo rechaza. El que sale perdiendo es el que rechaza el mensaje. No importa, hermano, quién sea el canal, lo importante es que el canal esté limpio y el canal sea útil en las manos de Dios. Así que si algún día Dios levanta a alguien entre usted o entre nosotros, no empecemos a decir: pero ¿de quién procede este o esta? ¿Quién es este o quién es aquella? ¿Qué podemos esperar de este o de aquella? Porque no sabemos lo que Dios tiene planeado de antemano para él. Nuestra tendencia como humanos es: este no es el siervo que yo tengo en mi imaginación. No, es que el siervo que tú tienes en tu imaginación o yo tengo en mi imaginación no es el siervo de Dios muchas veces. Así que tenemos que ahorrar, porque
Porque no aprobar a Jesús no quiere decir que su trabajo no fuera importante. Y nosotros lo que tenemos que seguir es trabajando, hermano. No hace falta tanto el reconocimiento de los hombres. Le voy a decir algo, hermano. Si realmente yo tuviera que haberme fiado del reconocimiento de los hombres, hoy en día no estaría aquí. ¿Por qué? Porque si me hubiera dejado llevar por la forma de pensar de los hombres muchas veces, pues uno se da cuenta que no está de acuerdo con el plan de Dios. Y muchas veces uno se tiene que separar de muchas personas que son buenos amigos. Se tiene uno que separar. Aunque duele en el corazón, después de mucho tiempo trabajando juntos, uno se tiene que separar y emprender quizás un camino diferente, porque el camino que estás caminando con el otro no es el camino que Dios quiere para tu vida. Entonces uno tiene que buscar la voluntad de Dios y uno tiene que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque es Él el que tiene que aprobar la labor que estamos haciendo. Así que si tu amigo un día no te aprueba lo que tú haces, no te preocupes. Si algún familiar no te aprueba lo que tú estás realizando, no te preocupes. Si nos dejamos llevar, hermano, por la actitud de los demás, muchas veces no vamos a hacer nada. Si empezamos a tener complejos, perjuicios, el qué dirán, el qué pensarán, pues no vamos a caminar o no vamos a hacer un camino muy largo con Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo cuando sus parientes y sus conocidos no le aceptaron? Pues tristemente, como Dios no iba a cambiar el instrumento, porque Dios había señalado a Jesús de Nazaret, por tanto, rechazar el mensaje que este hombre traía para ellos, quienes salieron perdiendo fueron ellos. Porque Dios no iba a cambiar el mensaje, ni el mensajero. No lo iba a cambiar, Dios lo había señalado. Al fin y al cabo, ese que menospreciaban era a través del cual Dios tenía poder para ayudarlos y sanarlos y hacer milagros entre ellos. ¿Y qué pasa? Hermano, cuando nosotros rechazamos aquello que Dios nos da, se traslada del lugar porque va a encontrar otros que sí lo van a recibir. Y hay que tú y yo lo que nos tenemos que parar es no tanto quién es la persona, sino qué transmite la persona. ¿Qué nos habla esa persona? ¿Nos perjudica o nos beneficia? ¿Nos ayuda o no? No tenemos que empezar a razonar y empezar a pensar, este no piensa como yo pienso, este no actúa como yo actúo. Lo importante es que tú compruebes en tu propia vida si realmente lo que esa persona está compartiendo contigo es efectivo o no lo es. Los resultados, hermanos, es el mensaje y los resultados de ese mensaje lo que tú y yo tenemos que valorar, no tanto la persona en sí. Nosotros no nos debemos de dejar llevar por la estatura, por la apariencia, ni por el carácter de la persona, sino por sus resultados. Cuando alguien te habla, te edifica, te ayudas a salir de los errores. Si realmente alguien te habla de parte de Dios y está dispuesto a salir de tus errores, solamente ese te podrá ayudar a salir de esos errores. ¿Por qué? Porque Dios quiere ayudarte a través de esa persona. Es a través de Él que quiere ayudar. Así que Jesús pudo hacer muchísimos milagros, hermano. En Nazaret, pudo hacer muchísimos milagros en Nazaret. Pero la incredulidad y el orgullo, que fue la oposición que encontró Jesús, les privó de los milagros. Fíjese qué problema es el orgullo.
¿Qué problema es la actitud? ¿Qué problema es la incredulidad? Nos priva de la bendición. ¿Para qué nos vale el orgullo, hermano? ¿Para qué le sirvió a este pueblo el orgullo si perdió la presencia de Jesús y perdió los milagros que Jesús quería hacer entre ellos? Pero esa incredulidad, dice el verso 5, ¿verdad? No pudo hacer allí ningún milagro. Escuche, ninguno, dice Marcos, ninguno, ningún milagro. Sí que sanó a algunos. Un milagro no es una sanidad. Curó, sanó, liberó de algún tipo de enfermedades. Algunos, dice en otros evangelios. Pero milagros en esa ciudad no ocurrió ninguno, dice la palabra, hermano. No hubo ninguna intervención sobrenatural de Dios en medio de esa gente. Se privó de la manifestación del poder de Dios. Sí, tú y yo también podemos impedir en la iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida, que los milagros de Dios se realicen. No hemos nosotros de determinar la forma de obrar de Dios. Usted deje que sea Dios que obre, porque nunca sabemos cómo Dios va a obrar. Dios obra de muchas formas, hermano. Dios se mueve a través de diferentes personas. De cada persona usted puede aprender algo. Aunque a veces la persona sea una persona negativa, aprenderá a no ser como ella. ¿Me entiende? Así que puede sacar lecciones de todo. Porque cuando usted ve a una persona muy negativa, usted dirá, yo no quiero ser negativo. Está aprendiendo también. De todos podemos aprender. De todos podemos sacar provecho. No hizo ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y la incredulidad fue el problema, dice. Estaba asombrado que los que más le tenían que haber reconocido, pues fue justamente los que menos le valoraron. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestras iglesias. Dios levanta a un joven o levanta a una persona y vemos que se empieza a mover a través de aquella persona y tiene algo que transmitirnos, pero ya empezamos a pensar, es demasiado joven, no reúne las condiciones, cómo Dios va a obrar a través de esta persona. Porque nosotros empezamos ya a determinar por dónde Dios tiene que obrar. No actuamos de esa manera, hermano, porque eso nos puede traer grandes tropiezos. Dejemos que Dios se mueva. ¿Sabe cuál es mi oración? Señor, muévete a través de quien quieras, pero haz lo que tengas que hacer. A mí que me importa, perdone la expresión, hermano, a través de quién se manifieste Dios. A mí lo que me interesa es que Dios se manifieste. Si lo hace a través de una mujer, amén. Si lo hace a través de un joven, amén. Si lo hace a través de un anciano, amén. Pero que Dios se mueva. Porque yo estoy aquí para que Dios se mueva. Mi oración es que Dios se mueva. Pero al fin y al cabo yo no voy a mover a Dios. Es Dios que tiene que movernos a nosotros. Déjalo que se mueva. ¿Por qué? Porque vemos que a través de estos sucesos que nos perdemos mucha bendición por actuar de esa manera. No seamos obstáculos, hermanos, sino que siempre estemos abiertos a que Dios haga milagros. Así que no quisieron aceptar el mensaje, pues él se marchó y se fue a otro lugar. Y ahora pasamos al verso 7. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. ¿Sobre quién cayó la autoridad, hermanos? ¿A quién le dio Dios la autoridad? A los que le aceptaron y reconocieron su autoridad. ¿Quién salió beneficiado? Los que se le acompañaron. Mire, él se fue y recorría otras aldeas. Esta aldea no quiere saber nada de mí, este pueblo no quiere saber nada. Si no quiere Barcelona escucharme, me voy a Moncada, tú. Si no me escuchan en Moncada, me voy a Mollet. Y si no, me voy a Granollers.
Y no vamos a terminar de recorrer todos los pueblos antes que el Señor venga, si queremos. Pero en algún sitio encontraremos a alguien. El Señor se fue a recorrer las aldeas, los pueblos. Allí encontraría personas que no había encontrado en su ciudad. Ahí encontraría personas. Es interesante, hermano, porque dice que los envió de dos en dos. ¿Por qué el Señor envió de dos en dos? El Señor quiere, hermano, que colaboremos. Y es bien claro que si pasamos momentos difíciles y tenemos a alguien a nuestro lado, pues nos va a animar. Amén. Muchas veces nosotros necesitamos ánimo. El Señor normalmente encontró siempre mucha oposición y el único ánimo que le venía era del cielo. Con lo cual tú y también y yo lo tenemos asegurado. Ese no nos va a faltar nunca. Pero somos humanos y somos muy propensos a confiar en los que están a nuestro lado. Y es algo natural. Así que el Señor los envió de dos en dos para que se dieran ánimo y se apoyaran el uno al otro. Y es bueno, hermano, que cuando salgamos a enfrentar, ¿verdad?, la lucha, el rechazo, cuando encontramos una oposición fuerte, tenemos la tendencia de decir, ya no voy más. Pero qué bueno que cuando nosotros decimos, ya no voy más, el que está a nuestro lado nos dice, ¿por qué vamos a dejar de hacerlo? En el evangelismo lo habrán notado muchas veces. Yo lo he vivido muchas veces, esa experiencia. O en la labor, en el trabajo. Que uno empieza a desanimarse, porque todo el mundo estamos expuestos a desanimarnos. Y por ahí viene alguien que te dice, ¿por qué te desanimas? Sigue adelante. El Señor se mueve y colabora de esta forma a través de la compañía, el estar por lo menos un número, aunque sea del mínimo de dos, y a través de la otra persona siempre vamos a encontrar ánimo y apoyo. Así que esa quizás es una de las causas por la cual el Señor los envió de dos en dos. Así que una de las cosas que podemos ver es que muchas veces, aunque muchas veces Dios nos ayuda soberanamente y Él interviene y nos saca de las situaciones, pero también tenemos que tener en cuenta que Dios muchas veces nos ayuda a través de los demás, de nuestra economía. Dios se mueve a través del colectivo, de las personas. A veces quizás estamos atravesando una situación también económica y estamos orando y no debemos de cerrarnos porque Dios se mueve a través de ciertas personas. Yo se lo digo por experiencia, hubo una época que me dediqué íntegramente al Evangelio hace muchos años, más de 30 años atrás, y yo cometía unos grandes errores. Poco a poco uno va aprendiendo a base de pasar hambre, uno va aprendiendo. Y claro, yo llegaba a los pueblos y, bueno, yo pensaba que Dios me ayudaría. Amén. Y muchas veces se me abrían puertas y me quería ayudar la gente. Y yo era tan espiritual que no quería su ayuda. Así que llegaba a una casa y me querían dar una bolsa de patatas y yo, quizás por vergüenza, no sé por qué, la rechazaba. Y ibas a otro sitio a hacer alguna cosa, lo que fuera, o algún favor y te lo querían recompensar. Y yo, como era tan espiritual, tampoco. Así que llegaba a casa, o llegaba al sitio donde estaba y me encontraba que no tenía nada para comer. Y yo preguntaba, Señor, ¿y qué como ahora? Y el Señor me decía, te he querido dar de comer y no has querido. Me movía a través de aquella persona, Cuando te ofrecieron las patatas, ¿por qué no las cogiste? Porque ahora por lo menos te haría una sartén de papas y te irías con la barriga llena. Pero de menospreciarte, rechazaste las patatas. En una ocasión voy a una persona ahí, que era una persona que era pintor, tenía campos, tenía cosas. Y me dice, ahora cuando te vayas te voy a coger una bolsa de fruta y se la vas a llevar al señor, al dueño de la casa que me estaba dejando que yo estaba viviendo en esa época.
Y fíjese uno cómo el diablo te puede engañar. Que eso para mí era pecado. Es increíble hasta dónde puede el enemigo confundirte. Así que le dije al hombre que yo no se lo llevaba, que se la llevara a él. Pero hombre, si te está dando una bolsa de fruta para que tú comas también. Pero puede uno cegarte de tal forma que parece como que si recibes eso estás pecando. Porque lo espiritualizamos muchas veces todo, ¿verdad? No, Dios quiere moverse a través de los demás. Tenemos que aprender a ser ayudados y a ayudar también. Porque Dios nos bendice de esta manera. Así que a través de las pruebas y las dificultades fui aprendiendo y empecé a darme cuenta que el fanatismo en la vida cristiana no es más que una tontería. Y que no hay que ser, un cristiano no puede ser ni fanático ni extremista, sino que tiene que dejar que Dios se mueva y que se mueva como quiera. Así que uno empieza a leer la Biblia y dice, bueno, fíjese que hasta los cuervos nos dan de comer. Dios los utiliza. Y una viuda que no tiene nada que comer y uno se siente avergonzado de coger el plato de comida que tiene porque está a punto de morirse. Pero Dios te da de comer a través de una viuda. Claro, uno dice, pero ¿cómo voy a quitarle el pan a la viuda si la pobrecita no tiene para comer? Tú no te preocupes, que Dios sabe cómo mantener que no falte el pan de la viuda, ni el aceite en la vasija. Muchas veces somos nosotros, hermanos, que impedimos la bendición de Dios. Tenemos que estar siempre abiertos y agradecidos a Dios. Y bienvenido todo aquello que llega de parte de Dios, no importa por dónde venga. Hombre, si usted sabe que viene de una mala fuente y usted a lo mejor primera vez lo recibe, pero imagínese que después usted se entera que le están dando cantidades de dinero, pero viene de la droga, ahí tiene usted que orar y preguntar, ¿no será que? O de otras fuentes, ¿no? Pero, hermanos, muchas veces, al fin y al cabo, nosotros no somos jueces y no estoy aprobando que usted vaya a meterse en droga ni que empiece a enriquecerse a través de estas fuentes ilegales del alcohol, del tabaco, de todas estas cosas. Ya sabemos que esto no son una labor para un cristiano, pero sí que, hermano, tenemos que estar abiertos y que Dios utilice, y por eso es que Dios quiere que tengamos en cuenta a los demás, hermano, que podamos permitir que Dios nos sirva a través de los demás también, porque Dios nos sirve a través de los demás y nos ayuda. Los versos 8 y 9, creo que estábamos en el 7, ¿no? Dice, les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no llevaran 2 túnicas, y añadió, donde quiera que entréis, no, vamos, ahí está bien. Bueno, sí, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Bien, si usted compara otros pasajes comparados a paralelos a este, usted verá que a lo mejor dice algo diferente. Lo importante no es tanto en sí si hay una diferencia, porque en otros lugares, aquí dice no llevar y en otros lugares dice tomar, ahora llevar, ¿verdad? Creo que Mateo lo dice así. Lo importante es que el Señor nos quiere dar una lección. Es que aun cuando nosotros hemos de recibir la bendición a través de los demás, es que no pongamos los ojos en los demás. Porque muchas veces nos vamos a los extremos. Y un día recibimos la ayuda a través de un hermano y parece como que ya esa va a ser la casa donde vamos a comer siempre. Pensamos, bueno, como este tiene, pues que nos dé. Pero una de las cosas que tenemos que entender, hermano, es que aun cuando Dios se mueve a través de los demás y que nunca sabemos por dónde se va a mover, no debemos nosotros elegir la forma de cómo Dios ha de obrar, sino es Dios que determina la forma de obrar para nosotros. Porque tenemos la tendencia a poner los ojos en los hombres y hacemos idolatría. Y llega un momento, hermano, que valoramos más al que nos está dando de comer que a Dios. Y Dios no quiere eso, porque eso se llama idolatría. Y es peligroso confiar en los hombres, hermano.
Porque tarde o temprano el hombre nos va a fallar. ¿Y qué vamos a hacer cuando no nos da? ¿Le vamos a maldecir? ¿O vamos a pensar mal de él? ¡Ay, qué hermano más malo! Que ya no me da. ¡Ay, qué hermanito tan malo! Dicen, ¿verdad? Qué malo nuestro el hermano que ya no me ayuda. Fíjese que con lo favorable que era con él y ahora me ha dado la espalda. Y como ahora ya hemos perdido la fuente donde nos apoyábamos, pues ahora, ¿qué? Aquí dice que debemos de confiar en Dios. Que no nos apoyemos en nosotros ni en los demás, pero que no nos cerremos a los demás, porque Dios se moverá a través de ellos. Pero hermano, por favor, no pongan nunca la mira en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. El apoyarse en los hombres es peligroso, porque inmediatamente dejamos de apoyarnos en Dios. Así que nosotros tenemos que confiar que Dios nos va a proveer y que nos va a ayudar en cada situación, en cada momento. Habrá momentos, hermano, que Dios nos va a dar abundantemente. Pablo nos habla mucho de su experiencia. Hubo épocas cuando dice Pablo que no le faltaba nada. Por todas partes le venían bendiciones y era bendecido en su economía, en sus necesidades. Pero en otras épocas, dice Pablo, que tuvo que pasar hambre, que tuvo que pasar necesidad, que tuvo que pasar fatigas, que tuvo que soportar muchas aflicciones. El Pablo era el mismo y Dios es el mismo. Lo que pasa es que las épocas son las que cambian. Pero por encima de todo el Señor dice que nosotros confiemos, que siempre si confiamos en Dios, una puerta se estará abierta. ¿Qué puerta? No te preocupes porque la puerta la abre Dios, no nosotros. Esto se llama fe. Que era lo que no tuvieron los paisanos de Jesús. Fe. Confianza en Dios. Dependencia de Dios. Dios no va a permitir que usted y yo nos apoyemos en los hombres. Aquí dice que es bueno que cuando una puerta se nos abra, que no andemos como saltarines, porque claro, también conoce el Señor que nosotros siempre escogemos la mejor casa. Imagínese, hermano, que usted llega a una población y se le abre una casa humilde, donde hay un platito de comida, pero no es la misma que la del vecino. Porque en la casa de que te se ha abierto, pues cada día se come tortilla de patatas. O comida simple. Pero en la casa del que tú conoces, que también te ha invitado, pues allí se come bistec y pescado abundante. Ahora imagínense que uno dice, bueno, yo me voy a ir allí, pues allí se come mejor. Pero uno no piensa que pone tropiezo al que tiene menos. Porque lo escandaliza y dice, mira, este es un siervo de Dios, que cambia de casa porque allí se come mejor. Hay que tener mucho cuidado. Si se nos abre una puerta, no debemos de andar como saltarines. Conformémonos con el plato de patatas, amén, mientras las patatas estén ahí. Porque no podemos poner tropiezo ni escándalo a la gente. Usted acuérdese de Elías. Elías se mantuvo 3 años largos en la casa de una viuda, aproximadamente. Bueno, unos años, un tiempo largo, extenso. Fueron 3 años y medio en total entre el riachuelo, la viuda y quizás otros sucesos que ocurrieron. Pero bastante tiempo pasó en casa de la viuda. En la casa de la viuda había harina y aceite. Bollo todos los días. Pero gracias por el bollo. Yo no sé si Elías fue tentado porque a lo mejor hubo gente que le dijo, ¿por qué no te cambias de casa? No lo dice en la Biblia.
Pero lo pongo como ejemplo porque a nosotros nos puede pasar. ¿Qué haremos? ¿Obedeceremos la palabra o iremos de casa en casa sacando provecho? Una de las cosas que como cristianos no debemos hacer nunca es que la gente vea que somos unos aprovechados. No cometa ese error, hermano, hermana. Porque como a usted le vean como un aprovechado, echa por tierra su testimonio, echamos por tierra nuestro testimonio. Mantengámonos en aquella puerta que se nos abre todo el tiempo que Dios quiera y que sea Dios el que nos mueva. Porque Dios nos envía para dar buen testimonio, hermano. No para ser causa de tropiezo ni escándalo, para ofender o para dañar la conciencia de los débiles. De ahí que tenemos que ser prudentes, porque tenemos un estómago muy grande y le gusta siempre comer lo mejor, ¿verdad? Pero uno tiene que pensar, ¿el comer bien glorifica a Dios? ¿Bendice a mi prójimo o lo daña? Para eso es que tenemos estos pasajes. Y el Señor dice, vayan sin nada, pero yo les voy a abrir puertas. Pero hagan lo que yo les mando. No dispongan ustedes el Evangelio lo pongo yo. Hermano, el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de sacrificio. Es un Evangelio de tomar la cruz cada día. No la cruz que a nosotros nos gusta, por otros gustan las cruces de madera que pesan poco. Las de hierro no nos gustan. Las pesadas no nos gustan. Siempre cogemos la cruz y usted verá que si ponen una labor y nos presentan en una labor a hacer, siempre cogemos la herramienta más sencilla, el pico para el otro. Que pique el otro. Para mí la pluma. Y si el Señor quiere que seas tú el que coja el pico o yo, pues coja el pico. Tomad vuestra cruz cada día, tomad la cruz. La cruz que Dios nos pone, no la que nosotros queremos. Eso quiere decir someternos a su voluntad y hacer lo que Él manda en su palabra. Hermano, mire, ahí está la felicidad, ahí está la victoria y ahí está el triunfo del cristiano, ¿amén? En hacer lo que Dios manda, no hacer lo que a nosotros nos gusta. Es una vida de renuncia y de compromiso, hermanos. Pero vale la pena, gloria a Dios. Ahí lo dejamos. Padre, te damos gloria, alabanza, una vez más, te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a cumplir tus planes y tus propósitos. Queremos, Señor, cumplir con el deber, con la obligación. Necesitamos el respaldo tuyo porque es el que realmente necesitamos. No nos debe de importar lo que puedan decir los demás, aun cuando tenemos que ser prudentes para no escandalizar, pero te pedimos gracia y sabiduría del cielo para cumplir con ese plan mientras estemos a este lado de la vida. Dándote gloria y pidiéndotelo en el nombre de Jesús.